Estos también lo vamos a mencionar en algunos momentos. Las hormonas sexuales y la reproducción, las hormonas del tejido adiposo y muscular y otros. Entre otros, acá me faltó agregar lo que sí le agregué creo que a la copia, que es la microbiota intestinal como órgano endocrino, ¿no? Y voy a indicar la definición para que ustedes lo lean. Bien, la primera hormona descrita fue en 1902, fue la secretina. Por entonces les pregunten y le dan, ¿no? Preguntan, la primera hormona descrita en 1902 fue la secretina, ya saben, ¿no? Y fue la Starling, ustedes saben la ley de Starling, ¿no? ¿En fisiología van a mencionar la ley de Starling o no? De la presión y la descompresión cardiovascular, ¿no? Ya revisen. Después, Baylis, no el trago, ¿no? William Marlowe Baylis también fueron autores importantes de ese descubrimiento. La hormona es producto de secreción, ese es el primer aspecto, es un producto de secreción. Por eso es que muchas veces se confunde el papel de la hormona, que es transportado por el sistema circulatorio y actúa a distancia donde se ha secretado. Ese fue el concepto ingenio, el concepto básico que se implantó o que se conoció como la definición de hormona. La hormona deriva del griego, que significa incitar a la actividad, ¿no? Entonces ese es el concepto de hormona, incitar a la actividad. Y la definición clásica, por supuesto, quedó así por muchos años, ¿no? Sustancia sintetizada en un tejido transportado por la sangre para actuar en otro órgano. Pero luego se vio que esta era una manera de actuar de las hormonas. Y a esta manera de actuar las hormonas se llamó acción endocrina. Cuando una sustancia tiene esta característica de sintetizarse en un lado, circular en sangre y actuar a distancia, esa es la acción endocrina de las hormonas. ¿Okay? Acción endocrina. Para diferenciarla de otras hormonas que tienen acción paracrina. Por ejemplo, acá, como la célula produce un producto, y este producto regula el metabolismo de la célula adyacente, esa se llama acción paracrina. O la acción autocrina, cuando la célula expulsa un producto y ese producto regula el metabolismo de esa misma célula. Esa es la acción autocrina. Y finalmente la acción intracrina, donde el producto no sale, se produce en la misma célula y se queda en el mismo citosol y regula el comportamiento metabólico de esa célula. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la hormona no solamente tiene actividad endocrina, tiene actividad paracrina, autocrina, intracrina, y esa es una de las características de las hormonas en la actualidad. Estas son sintetizadas en las glándulas endocrinas que vamos a señalar, que muchas de ellas no son muy conocidas, ¿no? Actúan como señales químicas, como primeros mensajeros, produciendo modificaciones del metabolismo en otros tejidos, que se llaman órganos blancos. O sea, los órganos blancos tienen que tener receptores a esas hormonas. Y muchas de las hormonas han sido ubicadas, o sea, han sido identificadas en determinada función, porque han aislado los receptores. Por ejemplo, se sabe que hay receptores de insulina en el cerebro. Se sabe que hay receptores de insulina en el tejido adiposo, en el tejido renal, pero a veces no se sabe muy bien el efecto de esas hormonas, ¿no? Entonces, al identificar el receptor, ya se deduce que la hormona tiene algún efecto en ese órgano blanco. La clasificación de las hormonas se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede decirse que son proteínas, ¿no? Hay un grupo de hormonas proteicas, ¿no? Y dentro de estas hay oligopéptidos menos de 20 aminoácidos, son muchos oligopéptidos menos de 20 aminoácidos, el cual ustedes ya conocen varias, ¿no? La vasopresina, por ejemplo, ¿no? O la somatostatina, son oligopéptidos. Pero también hay polipéptidos, la paratormona, ¿no? Que tiene 34 aminoácidos, ¿no? La calcitonina, ¿no? La insulina, el glucagón, ¿no? Son polipéptidos de 21 a 50 aminoácidos. Y acá ustedes pueden ver ejemplos de proteínas. ¿Quiénes son proteínas? La somatotropina, la prolactina, ¿no? La somatotropina coriónica, la renina. Las glucoproteínas, ¿quiénes son? La FSH, la LH, la prolactina coriónica,
la tirotropina, la TSH, hormonas estimulantes de la tiroides y la eritropoyetina. Entonces, esa es una manera de identificar a un grupo de hormonas, que son hormonas llamadas hormonas proteicas. Pero hay hormonas no proteicas, las catecolaminas, ¿no? Los esteroides, ¿no? Los esteroides cuyo mayor origen es pues, el colesterol, ¿no? Cortisol, la testosterona, el estradiol, la progesterona, el colecalciferol. Lo que se quiere en este capítulo es que ustedes identifiquen dónde se produce, qué función realiza, ¿no? Qué efectos tienen cada una de estas hormonas, ¿no? Las tironinas, las hormonas tiroideas, o la serotonina, melatonina, prostaglandina, que tienen una acción hormonal. Bien, recuerden el concepto del órgano blanco. Acá es el interés de recordar que un tejido blanco se definía como el poseedor de una respuesta bioquímica o fisiológica única para una hormona. Pero ahora se dice que es cualquier tejido en el que pueda demostrarse que la hormona se une a su receptor. Entonces, donde se ubican receptores a una hormona, no hay duda que esa hormona actúa sobre ese órgano blanco, y muchas veces lo que pasa es que no ubicamos la función de esa hormona en ese órgano blanco, ¿no? Eso es el órgano blanco, o órgano diana también lo llaman, ¿no? Órgano blanco, órgano diana. Bien, algunas palabras sobre el origen de las células endocrinas, porque esto, el origen tiene que ver con lo que en fisiología seguramente les han explicado. En fisiología hay leyes, ¿no es cierto? Hay leyes. Hay una ley que se llama la ley de la ubicuidad. O sea, todo órgano está en un lugar determinado y debe aparecer en un momento preciso para que funcione bien. Si no está ubicado en el lugar adecuado o no aparece en el momento preciso, algo va a funcionar mal. Es más probable. Entonces, por eso es que las glándulas endocrinas derivan principalmente de células epiteliales. Pero esto es interesante, hay unas excepciones con alguna justificación. Tiene la célula de Leydig del testículo y la célula granulosa, cuyo origen es el tejido conectivo, o las células secretoras de la neurohipófisis de origen neuronal, que ya lo vamos a comentar cuando hablemos de neurohipófisis, ¿no? Y se ha sugerido la cresta neural como origen embriológico de cierto número de tipos de células endocrinas. Las células productoras de hormonas no están distribuidas al azar, están presentes en varios tejidos por razones específicas. Por ejemplo, la célula de Leydig, ¿por qué están tan cerca los conductos germinativos? Porque es la única manera que los conductos germinativos reciban la alta cantidad o concentración de testosterona que no lo podrían recibir si las células de Leydig estuvieran un poquito más allá. O sea, las células de Leydig tienen que estar casi pegados a los conductos germinativos, porque es la única manera de asegurar que el testículo proporcione esa alta concentración de testosterona para que se produzcan los espermatozoides. Entonces miren cómo estos eventos tienen que ver con la ley de la ubicuidad. Y otro hecho importante que tiene aplicación clínica, no solamente hay que recordar que si la hormona se produce o no se produce bien. Recuerden que uno tiene que demostrar que la hormona tiene efecto o no tiene efecto, es bien recibida o no es bien recibida. Hay enfermedades que uno puede englobar dentro de este esquema, ¿no? Una enfermedad se produce porque no hay deficiencia, no se produce la hormona. Pero una enfermedad también se produce porque la hormona, existe la hormona, pero no es bien recibida, es problema de receptor. O sea, puede ser problema de secreción, puede ser problema de receptor. Y menos frecuentemente puede ser problema de circulación, porque puede haber anticuerpos contra la misma hormona. Entonces, bajo este esquema, uno entiende la patología de muchas enfermedades endocrinas. Y hay que recordar la función dual de fijación-acoplamiento que define un receptor. El acoplamiento de la hormona fija una señal de traducción, ¿no? Y este es llamado acoplamiento receptor-efector. Y esto lo distingue de las proteínas transportadoras. Entonces es muy importante recordar que es de igual importante la secreción, pero también no menos importante la recepción hormonal. Y eso también ustedes lo van a ver conforme avancen y entiendan las enfermedades endocrinas y algunas otras enfermedades, ¿no? Cómo es la importancia de los receptores. Por eso se habla, o se llegó a hablar en los años 80 de una llamada receptorpatías, que explicaban cómo algunas enfermedades se basan en eso, en receptorpatías, ¿no? Acá está. ¿Y por qué los receptores son importantes? Porque permiten regular. La célula se defiende. La célula, para que se interne, o sea, tiene que haber ya pasado una serie de estrategias que en donde ella pues se ha tratado de defender, ¿no? La célula no se enferma fácilmente, siempre pues el organismo trata de compensar.
Y esa respuesta que tiene el organismo hacia el agente que trata de influir sobre su función se expresa de diferente manera en cada persona. Por eso es que no todos tenemos los mismos signos y síntomas necesariamente, que ustedes lo leen muy bien en su medicina interna. Miren acá cómo el número de receptores celulares se encuentra en estado dinámico y puede ser regulado fisiológicamente o ser influido por enfermedades o medidas terapéuticas, ¿no? Si por ejemplo hay exceso de hormona, las compuertas se cierran. Y eso es el down regulation, o sea, la regulación en baja, ¿no? Si hay poca hormona, las compuertas se abren por la necesidad de captar, aunque sea lo poco que hay circulando. Y este es el up regulation o la regulación de presencia. Todos los receptores se portan así. O sea, cuando yo doy en exceso, se cierra. Cuando yo doy, hay poco, se abren las compuertas, ¿no? Y ustedes pueden ver una serie de ejemplos. Yo les mencioné el otro día el reflejo de Wolff-Chaikoff, creo que les mencioné a ustedes, o los siguientes, no me acuerdo. El exceso de carga de yodo inhibe la captación de yodo. Y eso es así. El exceso de la carga de yodo inhibe la captación de yodo, ¿no? Miren, ustedes, y así sucede con muchas hormonas. Hay hormonas que están aumentadas en cantidad, pero los receptores están en disminución. Ya vamos a ver cómo se interpreta eso. Bueno, acá están para que ustedes recuerden nada más algunas estructuras químicas de los receptores. Por ejemplo, el famoso receptor de acetilcolina, que tiene constituido por 4 unidades, las 2 unidades alfa fijan la acetilcolina. Pero también el receptor de insulina, que es un tetrámero, ¿no? Tiene 2 cadenas, 2 alfa y 2 betas, ¿no? Ya está, ¿no? Unidas por puente de disulfuro, ¿no? Y la unidad alfa extramembrana fija la insulina, mientras la beta, que se expande a través de la membrana, traduce la señal. O sea, ese es el efecto dual, ¿no? Uno es la que se implanta y otro es la que transmite, ¿no? La señal. Acá está el receptor de insulina más claro. Miren cómo esta unidad permite que la insulina actúe. Si no hay receptores adecuados, o si el receptor no funciona como sucede en muchas enfermedades, no va a producirse la segunda etapa, que es la traducción de la señal, para tener el efecto determinado, ¿no? Y esto sucede en el obeso, ¿no? La palabra más sencilla, lo más sencillo en obesidad. El obeso aumenta de masa grasa y el número de receptores disminuye de insulina. Y eso en parte explica la resistencia a la insulina que sucede a nivel de receptor. Por eso es importante que recuerden la importancia de los receptores hormonales. Este es el dominio de unión al ADN tipo dedos de zinc de un receptor de glucocorticoide. Miren qué importante el zinc, que permite mantener esta estructura en el receptor del glucocorticoide. Si esto no se mantiene, el glucocorticoide no actúa de manera adecuada. Por eso hay una serie de enfermedades como la resistencia al glucocorticoide, una enfermedad familiar que puede explicarse por estas anomalías estructurales, ¿no? Entonces, la estructura de los receptores es muy importante tenerla en cuenta. Incluso uno puede clasificarlos de esta manera: receptores de membrana, receptores citosólicos, receptores nucleares. O sea, la hormona puede actuar un grupo a nivel de membrana, otro grupo en el citosol tiene el receptor, otro grupo se va de frente al núcleo. Por eso se llaman receptores de membrana, receptores citosólicos y receptores nucleares. Los ejemplos son para hormonas proteicas, realmente son receptores de membrana. Las hormonas esteroideas, testosterona, aldosterona, todos tienen receptores citosólicos. Y las hormonas tiroideas sí tienen receptores nucleares. Un aspecto importante también es considerar esta reacción cruzada. Muchas hormonas actúan sobre el receptor de otras, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento es como una prima hermana de la prolactina. Son primas hermanas porque estructuralmente son muy semejantes, ¿no? La función un poco diferente. Y eso explica por qué la persona que tiene exceso de hormona de crecimiento tiene efectos que semejan a la prolactina, ¿no? O el que tiene exceso de hormona de crecimiento puede tener un poco de galactorrea, ¿no? La prolactina tiene algo que ver con el crecimiento, especialmente en animales inferiores. En escala zoológica inferior, la prolactina se porta como una hormona de crecimiento. O sea, hay una semejanza entre ambas, ¿no? Y por eso que hacen esta reacción cruzada. Pueden hacer esta reacción cruzada, lo que se llama especificidad estilológica. Bien, otra parte interesante de este capítulo de hormonas es cuál es el mecanismo de acción. Esto es importantísimo recordar, porque esto nos permite identificar dónde está el problema cuando una hormona no actúa de manera adecuada. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Acá lo vamos a ver en dos grupos, grupo 1 y grupo 2.
escucho un bebé. ¿Sí? No es lo mismo, agudo por los niños. Esa vez tiene tomado bastante agüita tibia, tiene bastante plenita, un bebé, ¿no? Dale agüita. Hola. Hola. Acá. Yo soy la artista. Hola. Ya. Entonces, en el grupo 1, el grupo 1 tiene hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y el calcitriol, que también es esteroidea. El grupo 2, polipéptidos, proteínas, glucoproteínas y catecolaminas. Esos son el grupo 1 y el grupo 2. No se olviden, quiénes pertenecen al grupo 1 y quiénes pertenecen al grupo 2. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la solubilidad. Lipofílicos, ¿quiénes son? Este grupo 1. ¿Quiénes son hidrofílicos? El grupo 2. ¿Quiénes tienen proteína transportadora? El grupo 1. ¿Esto qué implica? Que si tienen proteína transportadora, tienen más tiempo de vida media en la sangre. Si no tienen proteína transportadora, su vida media es más corta. Esa es la importancia. Y la otra importancia es que si tienen proteína transportadora, la forma activa no es la que está unida a las proteínas, sino la que está libre, la hormona libre. Por eso que ustedes escuchan T4 libre, testosterona libre. A eso se llama, a las formas libres, a las formas circulantes que no están unidas a proteínas. Ahí está la vida media, prolongada, lógicamente en el grupo 1, días, horas, y lo que es corta, minutos. El receptor en el grupo 1, intracelular, en el grupo 2, membrana plasmática. Y acá viene lo interesante y algo que ustedes tienen que fijar es cuál es el mediador acá, el complejo hormona-receptor, y acá una serie de mediadores que lo vamos a comentar dentro de un momento, como el AMP cíclico, el calcio y otros fosfoinosíclidos. Ahí está. Este es lo que he tratado de hacer lo más sencillo. Entonces yo creo que es lo más sencillo. El mecanismo del grupo 1, donde están las hormonas esteroideas. ¿Dónde está su receptor? Acá, en el citosol. Pero el complejo hormona-receptor, que ya se unió en el citosol, por eso que el receptor es citosólico, ingresa al núcleo. Y ahí es donde codifica un mensaje. Y este mensaje pasa al citosol, donde codifica la respuesta específica que influye en el metabolismo de la célula. ¿No? Este es el grupo 1. En el grupo 2 es un poquito más complejo, pero es a la vez muy interesante y aplicativo. Recuerden, esta estructura de acá, que está formada por 3 unidades, 3 cadenas, ¿no? Alfa, beta y gamma. Este receptor, esta parte se llama proteína G. Recuerde, proteína G, así se llama, proteína G. Tiene 3 unidades. ¿Por qué es importante este receptor con proteína G? Porque la hormona se une a la proteína G y se desliga de la unidad alfa. Esta unidad alfa consume guanidino trifosfato, o sea, energía a partir de ATP, y esto pues provoca el consumo a su vez de ATP en AMP. Este AMP cíclico tiene 2 efectos. Uno, activa proteinquinasas para estimular la fosforilación de proteínas, especialmente a nivel de tirosina y serina, para activar enzimas, o también actúa sobre las mitocondrias. ¿Para qué? Para estimular la salida de calcio, de las mitocondrias. Recuerden que el almacén de calcio dentro de las células está en las mitocondrias. Entonces el AMP cíclico, cuando se acumula, estimula la salida de calcio al citosol. Pero a su vez, este AMP cíclico realiza la apertura del canal de calcio. Entonces, ¿qué hace el AMP cíclico? Incrementa el calcio citosólico. Y al incrementar el calcio citosólico llega un momento que eso estimula la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico. Y así se compensa y se complementa la producción de AMP cíclico. Entonces, miren acá qué importante es esta acción. La hormona receptor con la proteína G que se desliga de la unidad de alfa, y esto implica un consumo energético que permite formar AMP cíclico, y este es el que tiene 2 efectos, uno a nivel de proteinquinasa, otro a nivel del calcio. Son 2 efectos que va a suceder de acuerdo a la célula, porque acá estamos dando la explicación general. En algunas células se produce fosforilación, en otras células es el sistema calcio mensajero el que dirige el mensaje, la señal de traducción. Pero el grupo 2 también tiene esta señal. Miren, recuerden acá, el grupo 2 acá actúa
con la proteína G, pero utilizando estos mediadores. Ahora, el grupo 2 también puede utilizar, otras hormonas pueden utilizar esto. Miren, cómo la hormona actúa sobre el receptor, se desliga la proteína G de la subunidad alfa, esto activa el GTP y a su vez activa la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a producir fosfoinosítidos, ¿no? 2 fosfoinosítidos 3 que va a liberar calcio de las mitocondrias, pero a la vez al producir fosfoinosítidos 3 se forma diacilglicerol, que es el que gracias a la fosfolipasa va a formar esta sustancia famosa que se llama ácido araquidónico y es el precursor de las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿no? A su vez hay que recordar que esta subunidad alfa, cuando activa el GTP, permite también la apertura del canal de calcio y el calcio ingresa y es recibida por su principal receptor citosólico, que es la calmodulina, y esto hace que se activen proteinquinasas y se fosforilen algunas proteínas, especialmente serina y tirosina. Entonces, ese es otro mecanismo de acción. ¿En qué órgano se produce más calcio? ¿En qué órgano se produce más diacilglicerol? ¿O en qué órgano se produce más ingreso de calcio a nivel del canal de potasio, de calcio? Entonces, eso depende del tipo de célula en que se realice esta hormona, donde actúa el hormona, ¿no? Entonces, ojo, volvemos a repetir, miren, este es el mecanismo del grupo 1, donde el receptor es citosólico y el mensaje pasa de frente al núcleo, ¿no? En el grupo 2 hay dos señales distintas, uno a través del sistema de la adenilciclasa, ¿no? Que es la adenilciclasa, ¿no? Donde despiertan dos vías, ¿no? Ligadas a la proteína G, y otro es con el sistema de las fosfolipasas, ¿no? Estas fosfolipasas que simulan la acción de la adenilciclasa. ¿De acuerdo? Bien. Este es el famoso sistema de la adenilciclasa. Esto sí no pueden olvidarse, porque esto seguro que es alguna pregunta en el futuro para ustedes, ¿no? Este es lo más sencillo, ¿no? De lo que son mecanismos intermediarios de la información celular. El sistema que usa la adenilciclasa y la adenosín monofosfato cíclico como segundo mensajero del estímulo hormonal. Este es el más común. Hay dos receptores, estimulante e inhibidor, ¿no? También hay que recordar, pero está ligado al incremento o a la disminución de la AMP cíclico, y acá juega un rol importante la proteína G, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que recordar con la adenilciclasa. Y la vía de la fosfatidininositol, que es la otra manera, a través de la fosfolipasa que acabamos de mencionar, ¿no? Estas activan a esta fosfolipasa a través del receptor y la proteína G, ¿no? Y estas intervienen degradando o formando diacilglicerol, fosfoinosítidos y activando algunas proteínas para tener efectos metabólicos. Bien, acá está nuevamente el grupo 1, ¿no? Esto no son listas electorales, por si acaso, ¿no? Este es el grupo 1, ¿no? Todas son buenas, todas son muy malos ahí. Grupo 1, ¿no? Estrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, calcitriol, andrógenos, hormonas tiroides. No se olviden, ¿eh? Estas son las del grupo 1. Las del grupo 2 más o menos se diferencian. Si el segundo mensajero es el AMP cíclico, miren, todas estas vamos a tratar de revisarlas. Al final, en 2 semanas, yo creo que ustedes ya suficientemente comprenden la acción de cada una de ellas. No pueden olvidarse de la hormona tiroides, no pueden olvidarse de algo sencillo, ¿no? Es un pecado, ¿no? Es un pecado olvidarse de eso, ¿no? Vamos a tratar de que recuerden de alguna u otra manera, ¿no? El grupo 2, también seguimos, con el segundo mensajero es calcio, fosfoinosítidos, ¿no? Ahí está la gastrina, la insulina. Cuando el mensajero no se conoce, aunque alguna ya vamos a ver que hay postulados, hay hipótesis sobre esto, ¿no? Hay muchas hormonas. Por ejemplo, el osteocito produce hormonas. El osteocito no es solamente esa célula que se queda ahí y forma el hueso, no, el osteocito forma una hormona que se llama el factor de crecimiento epidérmico. Y esa hormona es importantísima, porque esa hormona produce fosfaturia y de alguna manera regula el metabolismo de fósforo. Entonces el osteocito no es una célula inerte. Todo eso ha cambiado últimamente, ¿no? Y acá está por qué les insisto de que ustedes tienen que reconocer algunos factores que tienen que ver con los receptores, porque hay enfermedades que se explican por receptores. Ustedes van a ver lo que hace medicina interna, endocrinología, ¿no? O de repente nefrología. Muchas especialidades tienen que ver con esto. Como la enfermedad de Graves tiene que ver con los receptores TSH. El anticuerpo que estimula el receptor de TSH produce la enfermedad. La cantosina nigricans, que es una pigmentación que aparece acá en el obeso, ¿no? ¿Ustedes han visto el obeso? Sí. ¿No? ¿Cómo aparece? Aparece, ¿no? En el niño hay que diferenciar la cantosina nigricans, ¿no?
porque eso a veces no es nigrica, sino cochinadita, ¿no? Entonces, tiene que ser a los dos con alcohol, solo acá sale negro. Y sale negro es lubricas, no es nigricas. Entonces, acá, en la 14 nigricas, hay resistencia a la insulina, hay un anticuerpo que bloquea la unión de la insulina con su receptor. En la miastenia gravis, ¿no? La acetilcolina con su receptor. El síndrome, este es un nombre antiguo, ¿no? Después no sé por qué es más conocido, en los libros está así, muy antiguo. Síndrome de feminización testicular, ¿no? Ya vamos a ver esto. El andrógeno está presente, pero no actúa. O sea, el hombre es hombre, sale XY, produce andrógeno, pero el andrógeno no actúa. O sea, produce testosterona, pero su andrógeno no actúa porque tiene problema de receptor. Entonces se queda como sexo femenino, de aspecto femenino, pero es un XY y es un problema de receptor hormonal. La obesidad con la disminución de los receptores a la insulina. La diabetes tipo 2 también con problemas de receptores. La diabetes tipo 2 es un problema de receptores. El raquitismo de vitamina D resistente, el calcitriol, problema de receptores. No es que no haya calcitriol, hay calcitriol. El problema es deficiencia de receptores. Entonces, para que vean, no solamente interesa cuando hablemos de enfermedad, de la deficiencia de una hormona, sino el problema puede radicar en la resistencia a la acción de esa hormona en el tejido blanco. Ahí está, miren, ¿qué es esto? Es un escolar. Un escolar, pues mira, aquí está la faldita. En ese tiempo había un uniforme único de María Auxiliadora, 12 años. Vino a cirugía porque creía que esto era herpes. 12 años, ¿no? Ya una niñita ya. Una niñita. Y generalmente son niñitas bonitas, son muy bonitas porque no tienen ni un efecto androgénico. O sea, ni tiene vello pubiánico, ni púbico. Y no tiene acné, no tiene nada. Todas las mujeres tienen vellos en los brazos, ¿no? Todas, ¿no? Y todas tienen. Entonces, eso es normal, al contrario, Marina asegúrese que tenga algo de vello. Porque si no tiene nada, la niña no tiene nada, barra. Y esto le sucedió al príncipe, a Shah de Irán. Shah de Irán, para recordarle a ustedes, Shah de Irán gobernaba Irán en los años 60 y era pues un tipo guapo, pintón, tipo Pedro Infante, en esa época era la atracción fatal, ¿no? Era el Brad Pitt en ese país. Entonces, el pata era soltero, porque era solterón maduro, no, eso no. Entonces, se enamora de una princesa hermosísima, una bailarina en Medio Oriente, se casa con ella, hace lo de Ariel, o sea, el chaca-chaca, nada, 2 años. El monarca tenía que tener hijos, la lleva a Francia para estudiar, ¿por qué no tiene hijos? Y sale con que es X. O sea, esa bailarina era una feminización testicular, muy bonito que es la niña. ¿No? O sea, es una niña, no era niña, es niño. O sea, pero lamentablemente, como no actúan los andrógenos de esta manera, cuando llegan a la pubertad se les sacan los testículos y comienza a recibir hormonas femeninas para que completen su feminización y todos los aspectos que tienen que ver con los estrógenos, que son fundamentales en este plano de la vida, ¿no? Es un problema muy delicado. Yo recuerdo una niñita el año pasado, donde ya después se supo que era esto, pero ¿cómo descubrió? Era la abuelita. Usted sabe que un niño a los 2 años comienza a examinar sus genitales, ¿no? Todos los niños de 2 años están es normal. Esta niñita estaba así. Y la abuela, no te toques, no te toques. No, yo tengo mis bolitas. No, hijita, tú eres mujercita, tú no tienes bolitas. Sí, mira, eso fue 2 años antes, ¿no? No, tú eres mujercita, tú no tienes bolitas. No, yo tengo bolitas. Hasta que la bolita, a ver, vamos a ver, las bolitas son de armas tomadas. A ver. Y se dio cuenta que tenía 2 bolitas, ya estaba, la llevó al hospital. ¿En qué quedó? Que era un caso como este, pero más chiquita. Imagínense, era XY, no era niñito. Así que les prefiero que niñitas. La cantose nigricans. La cantose nigricans, miren, este niño se acomplejó porque le apareció adelante del cuello. Son los niños que usan polones, una piscina. ¿Quiénes son los niños que dan robar en la piscina así? Los gorditos. Ah, sí, los gorditos. No quieren quitarse, se acomplejan. Entonces, eso es lo que crea el complejo del exceso de peso. Bien, ahora, hablemos entonces del siguiente punto, el control por retroalimentación. ¿Cómo se controla y se regulan las hormonas? Este es un aspecto básico, ¿no? La retroalimentación puede ser negativa o positiva, ¿no? O sea, la retroalimentación va a depender de la concentración de la hormona. Si la hormona sube y el estímulo, baja el estímulo.
Si la hormona baja, sube el estímulo. Entonces, eso es retroalimentación negativa. Pero a veces sube el efecto y sube el estímulo. Y eso es retroalimentación positiva. Una cosa es retroalimentación positiva y otra es retroalimentación negativa. Eso lo vamos a ver en cada hormona, porque eso lo vamos a controlar, mejor dicho, lo vamos a tener como ejemplo en cada eje. Miren, este es el hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, ¿no? El órgano blanco dispara hormonas que regulan, pues el exceso regula el hipotálamo y la hipófisis. Si hay exceso de hormona, reprime la hipófisis y reprime el hipotálamo, ¿no? Si hay poca hormona, se estimula la hormona hipotalámica y se estimula la hormona hipofisial. Este es el sistema de regulación por retroalimentación, ¿no? Si esto fuera hipotálamo, hipófisis, tiroides, la hormona tiroidea disminuye, aumenta la TSH, aumenta la TRH, ¿no? Si aumenta la hormona tiroidea, disminuye la TSH, disminuye la TRH. Entonces uno se da cuenta claramente dónde está la alteración. Si la alteración está acá, si la alteración está acá, pues está acá, ¿no? Entonces por eso ustedes van a ver más tarde causas primarias, causas secundarias y causas terciarias del enfermedad. Las hormonas entonces se entienden bien y no rugen, ¿no? Las hormonas se coordinan muy bien, ¿no? El otro día le hice estaba presentando un caso clínico, porque siempre con los residentes revisamos los exámenes que dan en Estados Unidos para postular a las diferentes, para certificarse en los board, ¿no? Les hago revisar a los residentes eso para que estén al tanto, ¿no? Entonces, y una de las preguntas era la resistencia del cortisol. ¿Por qué la resistencia del cortisol producía incremento de ACTH y la incremento de ACTH producía exceso de andrógenos, ¿no? ¿Y por qué la ACTH estimulaba la aldosterona y la aldosterona por qué disminuía la renina, ¿no? Entonces todo eso estaba reflejado en los exámenes auxiliares, pero no era tan, a veces pasa muchas veces desapercibido, y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, recordando siempre los mecanismos de regulación, sobre todo los de retroalimentación. Ya lo vamos a analizar. Entonces, la localización hipotálamo hipófisis es muy importante, ¿no? Entonces, esto es muy importante, lo que sucede en el hipotálamo, en la hipófisis, marca el inicio de algunos problemas hormonales. Hacemos entonces las hormonas hipotalámicas. Y acá está, toda esta la vamos a tratar de revisar, todas estas hormonas, ¿no? Miren cómo podemos diferenciarla por núcleos, núcleo medial, ¿no? Acá podemos diferenciar el periventricular, ¿no? Vamos a tratar de ver el arqueado, ¿no? Vamos a ver qué productos son. Lo importante es recordar esto: el hipotálamo está ligado a la hipófisis, pero también el hipotálamo está ligado al tronco encefálico y a la médula espinal, por eso que hay reacción simpática adrenérgica o parasimpática, ¿no? Entonces, por eso que este es el eje de interacción entre lo que es hormona y el sistema nervioso. Recuerden que los dos ejes de regulación, el neurológico y el hormonal, son dos ejes importantes. Este quizás es más rápido, este es un poco más lento, ¿no? Bien, comencemos con la primera hormona y así vamos diferenciando algunos ejes. Miren, la hormona liberadora de corticotropina, o sea, la hormona que estimula la producción ¿de qué? ¿Recuerdan? De ACTH, que está dentro del POM. Este es un péptido de 41 aminoácidos que se sintetiza en el hipotálamo, miren, y estimula la secreción, acá está más lejito, acá se ve qué pasó acá, y la liberación de POM. ¿Qué cosa es POM? Pro-opiomelanocortina. Pro-opiomelanocortina. ¿Dónde se produce el pro-opiomelanocortina? En la hipófisis. Ya vamos a ver de qué está constituido, pero una parte del POM es la ACTH. También se ha identificado CRH en la corteza cerebral, el sistema límbico, el sistema autonómico visceral. ¿Qué pasó con la presentación? Se ha aislado CRH en placenta, tracto gastrointestinal y glándulas suprarrenales. Y acá es importante recordar esta concentración en adultos normales y que no tiene ritmo circadiano. Recuerden que una parte importante de las hormonas es el ritmo circadiano, o sea, cómo varía la concentración a lo largo del día. El cortisol más en la mañana, menos en la tarde, la TSH más en la mañana, menos en la tarde, la hormona de crecimiento más en la noche, menos en el día, o sea, la LH más de noche, más de día, es decir, ese ritmo que tienen las hormonas es lo que también hay que recordar para tratar de explicarnos cuando estamos en una condición patológica en la persona. Acá está la CRH, entonces la CRH tiene que ver con la producción de ACTH y la ACTH tiene que ver con el cortisol. Por eso que el exceso de cortisol influye negativamente en la CRH. Un exceso de cortisol reprime la CRH. Esa es la hormona liberadora de corticotropina. El estrés estimula la CRH, ¿no? Y la CRH pues también es inhibida por la ADH. También es importante, ¿no? Entonces, y estas son la concentración de CRH a lo largo de la semana de gestación y cómo al nacimiento
parte de la situación de estrés y adaptación al medio extrauterino se eleva a la hora del nacimiento. Muchas hormonas se elevan a la hora del nacimiento, ¿no? Y eso es importante para el mecanismo de adaptación del niño a la vida extrauterina. Ahí está la función de la CRH, la más importante, estimulación del POP. También estimula la secreción de catecolaminas y tiene inclusive un efecto antipirótico, ¿no?, sobre el hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotropina, la que tiene que ver con la liberación de FSH, LH y por lo tanto con las gónadas. ¿Dónde comienza el despertar de la hormona liberadora de gonadotropinas? En el hipotálamo. Este es un decapéptido, ¿no? Esta es la estructura química. Y esto es importante recordar que hay un gonadostato que dirige la secreción a nivel hipotálamo, la secreción de la GnRH, así se llama, GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta GnRH comienza a producir pulsos de GnRH. Cuando se despierta la pubertad o cuando está el niño en los primeros 6 meses de vida, lo que se llama la mini pubertad, porque hay una mini pubertad en los primeros 6 meses de vida, esto está generado por la pulsatilidad de la GnRH. La GnRH cuando comienza a secretarse, comienza a secretar. Más pulsátil es, más estimula a la FSH y a la LH. Cuando uno anula la pulsatilidad, se inhibe la secreción de FSH y LH. Eso quiere decir que fisiológicamente uno tiene que recordar la pulsatilidad de la GnRH. Los pulsos frecuentes o la función continua, eso da a un lugar a una desensibilización del gonadotropo y a una disminución de gonadotropinas. Acá está la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no?, la secreción de GnRH, que es crónica, pulsátil, y la continuidad como la prevenida. La hormona liberadora de gonadotropinas, como el estrés causa incremento de la CRH, ¿no?, y cómo afecta el eje, pues, que tiene que ver con la CTH y cortisol, y la LH como se inhibe, y eso explica por qué cuando están en estrés, en algunas situaciones las mujeres tienen trastorno del ciclo menstrual, ¿no?, o cuando hay exceso de cortisol, en el Cushing, por ejemplo, ¿no? Bien, hay una gráfica que ustedes lo tienen, que es, acá no está, creo. Hay una gráfica que no sé por qué me está pasando. Hay una gráfica en donde ustedes lo tienen, está el origen de las quispectinas, ¿no? En el hipotálamo hay que recordar que hay una sustancia llamada quispectinas, que son las que dirigen en el gonadostato la producción de la GnRH. Las quispectinas tienen receptores, ¿no?, en el gonadostato, en donde allí eso les permite, secretar GnRH a manera pulsada, ¿ya? Bien, y de las funciones de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no?, que estimula el sexo testicular, la maduración de la gónada, la espermatogénesis, los ciclos ovulatorios, y esto es lo que es el mecanismo de acción, que ya lo hacemos en resumen, porque ustedes ya saben qué cosa es. El receptor de GnRH es una glucoproteína de membrana, ya saben dónde actúa, que estimula, y el complejo hormona-receptor se internaliza por el oxitocina. Acá está, la GnRH actúa sobre el receptor y estimula el calcio. El calcio es recibido por la transmudulina y esto provoca estimula proteínas de unión que liberan la gonadotropina. Pero si el receptor provoca la liberación de fosfoinosídeos, libera diacilglicerol, activa proteína quinasa, fosforila algunos sustratos y estimula así la síntesis de gonadotropinas. Esa es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esa es la manera como actúa esta GnRH. Esta es una niña de 4 años, por ejemplo. Miren, ¿cómo el eje se activó? Generalmente estas niñas no tienen nada. Antes se decía esto pubertad precoz idiopática, porque no sabía qué pasaba acá. Cuando hay una niña con pubertad precoz, uno tiene que saber qué está pasando acá, porque ¿dónde se origina la pubertad? En el gonadostato. El gonadostato es el que secreta pulsátilmente la GnRH. Entonces ahora se sabe que hay mutaciones que tienen que ver con esa quispectina, con los receptores, y que explica por qué se activa el eje antes de tiempo en algunas personas con esta patología en pubertad precoz. La hormona liberadora de hormona de crecimiento, la famosa GHRH, así se llama. Esta es una de 108 aminoácidos, miren dónde se procesa, miren quiénes tienen la actividad biológica, ¿no? Y sobre todo, dónde se sintetizan, en el intromedial y el arcuato. Se liberan de forma tónica durante el día y la noche. También se ha localizado GHRH en tejidos gastrointestinales, páncreas y suprarrenales. Acá está la GHRH, estimula la hormona de crecimiento, por supuesto, ¿no? Y la hormona de crecimiento viene a actuar sobre el hígado o en otros tejidos para aumentar la IGF-1, que es el factor de crecimiento semejante a la insulina. Este es el eje de crecimiento. GHRH, GH y IGF-1.
¿no? Pero miren cómo la GHRH es estimulada por una reacción alfa-2 adrenérgica, dopaminérgica, opioides, galanina, serotoninérgicos, histaminérgicos. Cualquiera de esas vías estimula la GHRH. Y cómo la somatostatina y el GABA inhiben. Esta es la gran inhibidora. Entonces la producción de GH va a estar determinada por la GHRH y por la somatostatina, básicamente. Y miren cómo es necesario la presencia de hormonas tiroideas para asegurar la secreción adecuada de GHRH. Entonces este es el eje de la hormona liberadora, hormona de crecimiento, que se inicia en el hipotálamo, que estimula la GH y la GH estimula la producción de IGF-1. No se olviden de este nombre, factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. La secreción y regulación. Después de la ingesta de una comida mixta se produce una liberación bifásica de GHRH, que es la primera fase descrita en laboratorio, que generalmente esto. Los 60 minutos refleja probablemente la liberación gastrointestinal de GHRH, y a las 2 o 3 horas recién se evidencia la liberación, la de origen hipotalámico. La función: estimular la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento por los somatotropos de la hipófisis. Es la responsable fundamental de la amplitud de los pulsos de la liberación de GH hipofisial. Entonces, esta es la que estimula la secreción de hormona de crecimiento. Los glucocorticoides inhiben la respuesta, por eso los niños que reciben glucocorticoides a veces no crecen, porque están siendo inhibidos su eje de crecimiento. La dopamina y el bloqueo beta-adrenérgico aumenta la liberación de hormona de crecimiento, esto es el estímulo del GHRH, como hemos visto. El bloqueo colinérgico inhibe esta respuesta. Hay movilización del calcio, hemos visto que el calcio cumple un papel importante cuando entra a través del canal de calcio, ¿no? Provocado por el 3,5-AMP cíclico, ¿no? Actúa como segundo mensajero, ¿no? Entonces recuerden la traducción del mensaje, ¿cómo es en este caso? La proteína G otra vez, la denilciclasa, la AMP cíclico y el calcio citosólico. El factor inhibidor de la liberación de somatotropina, ¿no? Esta es la SRIF o somatostatina, más conocido en el mundo del AMPA como somatostatina, ¿no? Acá está, es un tetradecapéptido, ¿no? Este es el inhibidor, ¿no? Se localiza acá en la región FU28 del cromosoma 3. En su estructura es muy importante el puente disulfuro, ¿no? Y tiene la actividad endocrina restringida a algunas partes de su estructura, nada más, no a toda la molécula. Esta somatostatina, ¿no? La secreción también es pulsante y tónica. Los pulsos son cada 3-4 horas y permite la liberación de un pulso de TH. Cada vez que disminuye la somatostatina se dispara la TH. Disminuye la somatostatina, se dispara la TH. Puede ser que esa es la manera como actúa la somatostatina en la regulación de la secreción de hormona de crecimiento. La vida media es de 3 minutos, ¿no? Y miren cómo el exceso de hormona de crecimiento estimula la somatostatina. ¿Para qué? Para inhibir la secreción de más hormona de crecimiento. Esta es una manera de, digamos, de regular la concentración también del exceso de hormona de crecimiento. Ustedes comprenderán que no puede haber exceso de hormona de crecimiento. Un exceso se bloquea porque se estimula la somatostatina y eso bloquea la liberación de más hormona de crecimiento, ¿no? Y acá está como también la IGF-1, que es el producto de la acción de la GH, en exceso también puede estimular la somatostatina para evitar que haya más hormona de crecimiento y por lo tanto más secreción de IGF-1. Bien, y miren, la somatostatina actúa sobre todo, inhibe todo inhibe, es bien negativa, ¿no? Inhibe todas estas hormonas, pero inhibe de acuerdo a las condiciones metabólicas de cada persona, ¿no? La inhibición sale de acuerdo a la producción de otras hormonas. Esa es la gran inhibidora, así se la conoce, a la somatostatina, la gran inhibidora. Este es el efecto fisiológico que se une a sus receptores glucoproteicos y tiene que ver con la denilciclasa, el mismo mecanismo, y tiene que ver con el calcio. El número de receptores disminuye con los glucocorticoides. Otra hormona, la tirotropina. La tirotropina es un tripéptido con una secuencia de glutamato, histidina, prolina derivada de un precursor compuesto por 123 aminoácidos. Es la TRH. La TRH, que tiene que ver con la tiroides. Miren, la TRH estimula la TSH y la TSH estimula las hormonas tiroideas. Por eso el principal papel de la TRH es el estímulo fisiológico de la TSH y además puede provocar mayor secreción de prolactina. Este dato nomás es importante en la química. Por ejemplo, si ustedes tienen una persona, mujercita, ya con ciclos menstruales,
que tienen hipotiroidismo, la hormona tiroidea baja. Esto estimula la TRH y estimula la TSH. La TRH al estimularse provoca más TSH, pero la TRH al estimularse provoca más liberación de ¿qué? Prolactina. Y al haber más prolactina, dentro de los signos de hipotiroidismo se agrega otra expresión clínica que es la galactorrea. Es decir, como una niña, una señorita que tiene trastornos menstruales, tiene galactorrea, tiene la piel seca, tiene bocio, ahorita más claro el panorama, ¿no? Tiene hipotiroidismo, pero tiene galactorrea. Yo no le voy a dar tratamiento para la galactorrea, yo le doy tratamiento para la hormona tiroidea y se corrige todo. Porque al dar la hormona tiroidea baja la TSH, baja la TRH y baja la prolactina y se soluciona el problema. Por eso es que toda señorita que tiene trastorno del ciclo menstrual, una de las tantas cosas que se investiga es el eje hipotálamo hipófisis tiroides y la prolactina. ¿De acuerdo? La tirotropina puede ser glucoproteína. El estrógeno aumenta el número de receptores de TRH. Y acá está otra vez. ¿Quién está acá? La proteína G. La fosfolipasa en este caso es el intermediario, ¿no? Y cómo se forman fosfinocitos y cómo ingresa el calcio. Bien, hasta ahí las hormonas hipotalámicas. Eso lo vamos a recapitular cuando veamos cada glándula. Ahora las hormonas hipofisiarias. La hipófisis tiene dos regiones, anterior y posterior, que producen diferentes hormonas, ¿no? Acá el hipotálamo. ¿Cómo es que ese hipotálamo se conecta con la hipófisis anterior? Con un sistema porto-hipofisial, vascular. ¿De acuerdo? Eso lo conocen ustedes, ¿no? Pero también hay que recordar cómo en la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿no? Está conectado por neuronas. Son los axones del hipotálamo llegan acá. O sea, los productos hormonales que se almacenan acá se sintetizan acá en el hipotálamo y bajan y acá se almacenan. De manera diferente a lo que sucede en la hipófisis, donde hay un grupo hormonal que se encarga de la producción de diferentes hormonas, pero que es guiado por liberadoras que vienen del hipotálamo. Esa es la manera como hay que interpretar la función de la hipófisis. Esta regulación tiene que ver entonces con las diferentes hormonas que el hipotálamo produce a través de las neuronas, de los neurotransmisores. Hormonas producidas por el hipotálamo son transportadas hasta la hipófisis directamente por el sistema porto. Esas son las liberadoras. Y acá estimulan las hormonas adenohipofisiales, pero a través de la sangre. Acá están las liberadoras del hipotálamo que estimulan la producción de la adenohipófisis y otras hormonas. Las hormonas producidas por la adenohipófisis pasan a la circulación sistémica y de ahí a los órganos diáneos, órganos blancos, ¿no? Y las hormonas hipofisiales tienen masas celulares. Miren cómo hay diferentes grupos celulares. Grupos celulares, ¿no? Los corticotropos, los gonadotropos, los lactotropos, los somatotropos, los tirotropos. A ustedes les pueden preguntar, de las masas celulares, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje celular? ¿Cuál es? Somatotropo. ¿Y qué produce el somatotropo? La hormona de crecimiento. Hay que recordar que la hormona de crecimiento no solamente es para crecer, tiene otros efectos metabólicos, ¿no? Acá está el corticotropo, el gonadotropo, el lactotropo, el somatotropo y el tirotropo. La ACTH, que es una hormona importante que viene de... ¿Qué hormona liberadora estimula la ACTH que habíamos dicho? La CRH, ¿no? La hormona córtico-liberadora, ¿no? O la córtico-liberina, ¿no? La CRH. La CRH estimula el POM. Y dentro del POM está la ACTH. La ACTH es un péptido de 39 aminoácidos. La actividad biológica se localiza acá. Se forma a partir de la pro-opio-melanocortina, recuerden, que es precursora de varias hormonas. Miren, alfa-melanoestimulante, beta-melanoestimulante, gamma-melanoestimulante, el péptido similar a la corticotropina, ¿no? La beta-lipotropina, la cenorfina, dentro de toda esta mezcla está la ACTH. O sea, a la hora que viene la CRH a la hipófisis, y si estimula la ACTH, estimula el POM. Por eso es que cuando hay insuficiencia suprarrenal, o sea, cuando el individuo no produce cortisol, se eleva la CRH, se eleva el POM, se eleva la ACTH. ¿Y por qué se pigmenta la piel? No es por la misma, digamos necesariamente por la misma ACTH, sino que el POM libera también melanoestimulante. Ahora, aparte, la misma ACTH tiene una fracción melanoestimulante. Por eso que el Addison se pigmenta, ¿no? Pigmenta la pigmentación oscura característica que tiene el Addison.
Acá está bien todo el fraccionamiento y cómo la ACTH tiene esta pequeña fracción y tiene una fracción alfa medano estimulante. Las otras también están metidas en las diferentes estructuras de la pro-opio-melanocortina. La famosa hormona del crecimiento. Muchos hablan en la actualidad de la hormona del crecimiento, ¿no? Esta estructura de 191 aminoácidos que está emparentada con la prolactina, ¿no? Es importante recordar que está codificada por 5 genes, ¿no? Acá está la hormona de crecimiento que se secreta en la hipófisis, ¿no? Va al hígado, produce IGF-1 y eso estimula la elongación del hueso. Recuerden que la GH puede ir al mismo hueso, para estimular dentro del condrocito, que estimula IGF-1 también. O sea, la IGF-1 no solamente se produce en el hígado, sino por estímulo de la misma GH que llega al mismo hueso y estimula IGF-1 y eso favorece la elongación del hueso. Pero miren cómo guían la secreción de hormona de crecimiento de diferentes neurotransmisores y sobre ellos cómo actúan algunos que estimulan, por ejemplo, el sueño profundo estimula la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque durante la noche se eleva más la hormona de crecimiento. Por eso los abuelos decían, duerme bien, haz ejercicio, come bien, para que crezca. Esa era la razón. La hormona de crecimiento tiene esos atributos si es que suceden estos tres hechos. El ejercicio aumenta la hormona de crecimiento. En el adulto, el ejercicio también provoca la elevación de la hormona de crecimiento, pero no para hacerlo crecer al adulto. El hormona de crecimiento permite formar masa magra. Entonces, el adulto cuando corre, camina, el anciano, por ejemplo, que trota, que camina, que trata de caminar, sobre todo, ¿no? Entonces, eleva un poco su hormona de crecimiento y evita de alguna manera la somatopausia, ¿no? Esa sarcopenia fisiológica que sucede en el adulto mayor, y eso se evita con la elevación de hormona de crecimiento. Por eso que algunos físico-culturistas quieren usar hormona de crecimiento para sacar más acá. Algunos, aunque usen hormona de crecimiento, nunca van a sacar acá. Son así, ahora, hay estímulos que provocan la liberación de hormona de crecimiento. La hormona liberadora, la insulina, la clonidina, que es una alfa-2 adrenérgico, la quinina, estimulando la misma que HRH, ¿no? Y la hipoglicemia también y la cantidad de células. Acá está, ¿no? Miren la GHRH y la somatostatina como miden la producción de hormona de crecimiento, ¿no? Y esta hormona de crecimiento sale a la sangre con su proteína transportadora, ¿no? Y actúa en el hígado produciendo IGF-1, pero también puede actuar sobre el mismo de los otros tejidos donde se produce IGF-1 y se producen los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Este IGF-1 también requiere proteína de transporte y la principal proteína de transporte del IGF-1 es la proteína ligadora tipo 3, por eso que se llama IGF-PP3, que es la principal proteína de transporte de la IGF-1. ¿Sí? Por eso cuando uno le evalúa el eje de crecimiento en niños, uno pide concentración de esto, IGF-PP3, concentración de IGF-1 y estímulo de hormona de crecimiento. ¿Por qué estímulo? Porque la hormona de crecimiento va así y se eleva más en la noche. La hormona de crecimiento se eleva más en la noche y eso es lo normal. Ahí está. Es de menor oscilación en el día y en la noche pues se eleva. Esta es una gráfica en donde la IGF-1 tiene un nombre antiguo, lo pueden encontrar en algunos textos antiguos como somatomedina C. Somatomedina C o IGF-1, es lo mismo, ¿no? El nombre actual es factor de crecimiento semejante a la insulina, porque así es el papel. Y esa es la que actúa sobre el tejido óseo. Y ya vamos a ver más tarde cómo el testículo, mediante los andrógenos, también estimula el crecimiento de los huesos y el ovario mediante los estrógenos, ¿no? Y acá vamos a recordar cómo el tejido crece y prácticamente los estrógenos hacen cerrar rápidamente el cartílago y en el varón también, porque la testosterona en el varón entra al osteocito y dentro del osteocito se convierte en estrógeno por una aromatasa y eso hace que se cierre el cartílago de crecimiento. Pero evidentemente eso demuestra por qué las mujeres dejan de crecer más rápidamente y el hombre sigue creciendo un poco más, ¿no? Un detalle importante es que la IGF-1 no solamente es dependiente de la hormona de crecimiento, también es dependiente de la dieta. Miren, una dieta que está muy restringida, o sea, entra en ayuno la persona, es un animalero animal. Entra en ayuno, miren cómo baja la IGF-1, o sea, la somatomina se baja. Si se alimenta normalmente, se eleva. Si se alimenta baja en proteínas y normal en energía, se eleva media caña. Y si se alimenta baja en proteína y baja en energía,
no se debe. Para que vean que la IGF-1 depende no solamente de la hormona de crecimiento, sino de la condición energética, de la ingesta de calorías. Por eso cuando un niño no crece, primero uno tiene que fijarse si es que ese IGF-1 baja que tiene es porque le falta virtud, le falta comer, ¿no? O porque el niño tiene deficiencia de la hormona de crecimiento. Es de la hormona de crecimiento, entonces requiere un ambiente tiroideo normal, hormonas sexuales normales, ¿no? Recuerden, en el estirón puberal las hormonas sexuales empujan a la hormona de crecimiento. Aumenta en niñas durante los periodos tempranos de la pubertad. Las niñas, ustedes saben, acelera antes, el varón después, ¿no? Y eso es parte de la desfase fisiológica entre el hombre y la mujer. El mecanismo de acción, una región, un receptor citosólico y otro extracelular. El complejo se internaliza, no se conocen exactamente los mecanismos intracelulares, ¿no? Hasta un 90% de la GH circulante puede ser transportada por dos grupos de proteínas, es la proteína de transporte, ¿no? Es muy importante, la proteína de transporte de la GH, que tiene un componente extracelular. ¿Cuál es la función? La función tiene que ver con la síntesis de proteínas y la replicación celular. Su efecto sobre el crecimiento esquelético longitudinal es a través de la somatosina C o IGF-1, que estimula los condrocitos y tiene un efecto dicotómico en los carbohidratos, porque al comienzo tiene un efecto hipoglicemiante y después hiperglicemiante por el efecto antiinsulínico. La GH aumenta la lipólisis y los hace lograr su libre. Por eso que toda persona que recibe hormona de crecimiento hace lipólisis, ¿no? Baja de peso, ¿no? El suero por mecanismos poco claros también, ¿no? Eso no se explica muy bien este mecanismo. La GH estimula la calciuria, ¿no? Que tal vez indirectamente la elevación de fósforo. El humano posee actividad lactogénica y también se considera una citoquina porque estimula linfocitos, promueve la síntesis de inmunoglobulinas y tiburones. Acá está otro esquema de hormona de crecimiento, miren, somatostatina, GHRH, hormona de crecimiento y IGF-1. El exceso de IGF-1 puede inhibir a la hormona de crecimiento y puede estimular a la somatostatina para que no produzca más GH. Acá sale una serie de preguntas, ¿no? Que uno puede hacer tranquilamente si tienes de eje nomás, ¿no? Los efectos del IGF-1 en el tejido adiposo, en el tejido muscular y cómo favorece el crecimiento de tejidos. El mismo esquema, hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Esta es la pituitaria, la hormona de crecimiento, cómo va el hígado, se produce el IGF-1 y cómo se liga a su proteína de transporte y cómo actúa sobre su receptor. Su órgano, la IGF-1 también tiene su receptor, su órgano blanco, ¿no? O sea, miren, hipotálamo, hipófisis, ¿no? Órgano blanco. La interacción con la insulina. Cada gráfica, miren, cada gráfica refleja a veces la misma información, pero cada gráfica es para que usted lo ponga a propósito, para que ustedes analicen cada. Ustedes ya saben cuál es la función de la hormona de crecimiento, ya saben que produce IGF-1, ya saben que tiene efectos que se produce en el hígado el IGF-1. Entonces ustedes analicen estos signos positivos, negativos, cómo es que aumenta el transporte de aminoácidos, la síntesis de proteína, el transporte de glucosa, cómo tiene que ver con la lipólisis. Por eso tienen que revisar en la interacción de insulina, hormona de crecimiento y IGF-1. ¿Y por qué se llama IGF-1? Por la semejanza con la insulina. ¿Está? Las semejanzas y las diferencias, ¿no? Con la IGF-2, que es importante en la vida intrauterina y en vertebrados inferiores. Está la insulina, y miren cómo la secreción es más pulsátil acá en el caso de la insulina, la velocidad de producción, ¿no? Las formas distintas de proteínas ligadoras, la insulina no tiene, por eso que dura poco, ¿no? La concentración, las variaciones, ¿no? La afinidad por los receptores, que es distinta, la acción, que puede ser endocrina o paracrina, autocrina o endocrina, como en el caso de la insulina. Es un niño de 8 años, tiene 78.5, 8 años tiene, bien proporcionadito, y miren cómo acumula la grasa acá. ¿Por qué? Porque no tiene hormona de crecimiento. No produce hormona de crecimiento. Entonces le damos hormona de crecimiento, crece y se degrada la grasa. A esta niñita, que fue el primer síndrome de Ladón descrito en el Perú, ¿no? Esta tiene deficiencia de receptores, o sea, la hormona de crecimiento le sobra, pero no actúa, y por eso no produce IGF-1. Y eso se llama síndrome de Ladón, o se llama síndrome de insensibilidad a la hormona de crecimiento.
Y cuando hay exceso, miren, cuando hay exceso también se deforma. El niño también puede tener exceso. Cuando está cercano a la pubertad ya se produce una gigantoacromegalia, cuando hay un tumor hipoficial, como en este caso. Miren los piezazos. Los pies no tienen otra connotación, no tienen connotación sexual los pies, por si acaso. Ahí los vamos, y qué buen pie tiene mi hijo, el papá. No tiene nada que ver. Y eso refleja el crecimiento, ¿no? Especialmente en la pubertad, los pies comienzan a crecer. Y eso refleja que el niño está creciendo, nada más. No refleja otra cosa. Así que no se la cree. Miren las manifestaciones ya acromegaloides que tiene este niño, y tenía un tumor productor de hormona de crecimiento. Estas son las meninas de Velázquez, son menanitas, el príncipe. Y la prolactina para terminar. Esto no queremos ir porque esto tengo que hablar bastante. Ahí no vamos a terminar.